Señoras y señores, muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a este que será el 10º panel del Encuentro Internacional de la Salud en Chile, EISACH 2022, titulado El patrimonio en salud y las actuales construcciones sustentables. Y con esto damos el pase y la bienvenida a quien va a moderar este bloque, Álvaro Prieto, presidente de la Asociación Gremial de Arquitectura y Especialidades Hospitalarias. Buenas tardes y gracias por la asistencia. Como presidente de ARCOS, les hago la más cordial bienvenida a nuestra asociación, no solo a este panel, sino que además a nuestra asociación, en la que agrupamos a todos los profesionales que participan en estos momentos en la gran tarea que tenemos de construir hospitales para Chile. En la asociación participan ingenieros, biomédicos, médicos, enfermeras, arquitectos e ingenieros, y así que están todos cordialmente invitados a formar parte de nuestra asociación. Y hoy día el tema que vamos a hablar es de patrimonio, y el patrimonio tal vez más importante que tenemos nosotros, los seres humanos, es la salud. Y la salud hay que cuidarla, hay que cuidar nuestro patrimonio. Y precisamente tenemos una cantidad de herramientas para poder cuidar este patrimonio. Uno de ellos es utilizando lo que Dios mismo nos dio, que es como patrimonio, el agua, el aire, las plantas, la naturaleza. Y todo eso, de alguna manera, nosotros podemos hacer que esos elementos sirvan para precisamente preservar la salud de los seres humanos. También tenemos el otro patrimonio, que es lo que el hombre ha ido creando, y esos son los hospitales. Tenemos hospitales en Chile desde la época de la llegada de los españoles. El hospital de La Cañada se llamaba, tuvo varios nombres, que estaba ubicado en la Alameda, al lado, cerca de la iglesia de San Francisco, y ese hospital fue mandado a hacer por Pedro de Valdivia. Tuvo varias transformaciones hasta que pasó a ser el Hospital San Juan de Dios, y el año 45 se trasladó el Hospital San Juan de Dios a la Quinta Normal. Pero hasta esa época, desde el 1492 más o menos, a finales de 1400, fue inaugurado este hospital por Pedro de Valdivia. Y, perdón, 1542. Ya, y entonces este patrimonio nosotros queremos cuidarlo, y vamos a también mostrar acá en este panel cómo ese patrimonio se puede cuidar y cómo se puede aprovechar lo que ya existió para hacer edificios nuevos. Para estos momentos vamos a invitar a dos expertas profesionales que pertenecen a ARCOS y que nos representan en este momento, y una va a ver precisamente lo que significa el aprovechamiento de lo natural, del agua, del aire, de la luz, de lo verde, de las plantas, para el saneamiento de las personas. Y posteriormente, Vicky Rojas, y posteriormente vamos a ver con Laura Alarcón lo que es el aprovechamiento de un edificio patrimonial para transformarlo en algo que hoy día, siglo XXI, nos sirva para la salud de los pacientes. Así que, Vicky, te dejo con Vicky Rojas, arquitecto, socio de ARCOS. Así que, adelante. Gracias, Álvaro. Hola, muy buenas tardes. Un gusto en realidad, y agradecida porque me hayan invitado a presentar algo acá. Y la verdad es que quiero que sea bastante ameno, pero que además nos llegue a todos. Nos llegue porque mi especialidad
es otra, pero aquí trato de abordar lo que los distintos arquitectos de la corporación estamos tratando de llevar a cabo. Creo que, como les comentaba, creo que nosotros los hospitales o los elementos de salud, generalmente lo único que se basan son en ambientes muy tristes, son curadores, sanadores. Las personas que van a ese lugar son porque están enfermas y los que los acompañan están muy tristes porque quieren que salgan de ahí, porque el otro camino es que van a fallecer. Y en cambio la única especialidad que es muy diferente es la maternidad, que es donde se ve algo totalmente distinto. Pero producto de eso es que yo les quiero conversar, porque yo quiero ver qué es lo que está pasando ahora, a qué nos estamos enfrentando y qué es lo que sucede. Pero me voy a ver aquí si... ¿Este es el que se usa para...? No. ¿Avanzo con este? ¿Con el rojo? Verde. Ah, está hecho esto. Bueno, me presento yo primero como arquitecto. Yo me dedico básicamente al desarrollo de impermeabilizaciones y tratamos de ver el concepto de cero agua en un edificio. En mi oficina ya trabajamos hace más de 25 años y resulta que me ha tocado hacer proyectos en los cuales colocamos muchos elementos que están sobre pabellones quirúrgicos y todo eso, entonces no pueden recibir agua. Estoy viendo unas salas salas de residuos que si no las pasan y justo tenemos una napa y la que va y recibe eso soy yo y vamos viendo esas cosas, pero esas son súper áridas. Yo les estoy contando lo que hago nomás, pero lo que voy a hacer, lo que quiero mostrarles es lo que nosotros como arquitectos deberíamos hacer. Nosotros somos un equipo, somos arquitectos, constructor civil y dibujo técnico y trabajamos en estos proyectos, pero cuando nos toca hacer cubiertas vegetales y trabajamos en eso, que trabajamos para el Hospital Félix Bulnes, por ejemplo, armamos equipos multidisciplinarios en los cuales está presente paisajismo, riego y otras especialidades, porque uno no sabe totalmente de esas cosas. Y también vemos cuando hay problemas, realizamos inspección técnica también cuando se está construyendo la obra. Por ejemplo, hay unas obras que tienen disipadores sísmicos y las juntas de dilatación son tremendas. Yo he visto cómo cae el agua y cómo cae el agua en los laboratorios abajo y hay que sanar eso en un 2x3 y fue momentos con COVID y todo. No les digo lo que implica el no tener un proyecto bien desarrollado y bien resuelto frente a esas cosas. Esto es básicamente nosotros lo que hacemos y quiero explicarle ahora, yo me basé y me vine a esta fecha. Yo paré en el 2019 a la fecha. ¿Y qué ha pasado? Calentamiento global. Todos hablamos del calentamiento global. Ya tenemos protesta por el calentamiento global y es un tema contingente. ¿Y qué pasa? Se está cambiando la temperatura de la Tierra, estamos tomando conciencia, estamos utilizando energías renovables, estamos viendo cómo proteger y cómo dejar los edificios con energía cero con tal de realmente utilizar menos energía y todo. Entonces, la arquitectura hospitalaria ya tiene que responder a esto. Esto es una realidad, no es que algo que es como en las noticias y hay manifestaciones, no, esto nosotros ya lo tenemos que ir incorporando. Entonces lo que voy a mostrar es cómo incorporarlo. Esto. No nos queda otra cosa que decir, esto nos pegó no solo a Chile, sino que a todo el mundo. Y yo creo que ninguno esperábamos que tuviésemos este problema a nivel mundial, pero nadie dice que este sea el único. Está también la viruela del mono y otros. Y nadie, desde que nos pasó esto, sabemos que estamos expuestos a tener cualquier otra pandemia, una epidemia gigante, y vamos a tener que responder con los recintos hospitalarios. Entonces, ahí, por ejemplo, entraría la prefabricación u otros elementos que den apoyo, porque el hospital en sí o los centros de salud ya están así.
esto. ¿Qué nos produjo esto? Que nosotros estamos muy distantes, y a todos nos ha pasado, que con esto se produjo una serie de escasez de materiales, de materias primas, con todo lo que nosotros, que en el área mía que estábamos trabajando, hubo falta de stock, quiebre de stock y problemas en general para proveer los materiales. Entonces, esto también empieza a repercutir en el alza de los costos, en miles de cosas. Y, como les decía, tenemos inflación, tenemos problemas de construcción, tenemos muchos barcos que todavía no pueden enviar todo lo que es los materiales, y bueno, tenemos que ver cómo enfrentamos eso también. Por lo tanto, esa es otra variable. Tenemos esto, que a nosotros nos llamó la atención, cómo los chinos iban construyendo los hospitales en un tiempo récord cuando ya sabían que venía toda esta pandemia. Entonces, nosotros hay cosas que no las aplicamos mucho, ni con la industrialización, ni con ciertos elementos que sí deberíamos incorporarlos. Y lo último es esto, que es la economía circular, o sea, no es lo último, es una de las variables más, en que busca limitar la producción de residuos, ¿no es cierto? Se enfoca en fuentes de energía renovable, lo que yo les hablaba, la intersección de los aspectos ambientales, económicos y sociales, y en cómo se podría resumir en hacer, rehacer y reutilizar. ¿Por qué les muestro esto? Porque todo esto que estamos hablando, por ejemplo, lo de la economía circular, ya van a ver sitios web en que están los productos y te están diciendo qué se produce, cómo se reutiliza, todos los elementos de construcción que ya no son utilizables, ya no son residuos, pasan a ser elementos que sirven para otras cosas. Y eso ya los tenemos que incorporar en todas nuestras edificaciones. Por lo tanto, esto también lo tenemos que incorporar. Bueno, y ¿cómo incorporar un diseño sustentable en los espacios de salud? Si ustedes se fijan, los distintos elementos que yo les mencioné están asociados. Está asociado que el cambio climático, que la economía circular, y eso que no hablé de varias cosas que en este minuto están como en boga, que en realidad hay que empezarlas a estudiar y hay que empezar a meterse y empezar a comprender. Primero, la industrialización. Segundo, la economía circular, como les decía, y tercero, la sustentabilidad. ¿Y cómo? Generando espacios saludables, pero incorporando las cubiertas vegetales, que es una de las cosas que me toca y en las cuales trabajo. Incorporar nuevas tecnologías. Eso es súper importante porque en el fondo tenemos que estar al día constantemente. Y después me voy a otros elementos que ya no tienen que ver tanto con la parte arquitectura o con la parte material. Ahí estaría, con la parte material, pero sí tiene que ver con la parte arquitectura y diseño, que es generar en lo que estamos haciendo el uso del color, la luz natural y espacios que reconforten. Creo que, tal como les dije, que si las personas están en un hospital y viven situaciones que son realmente como muy tristes, necesitamos generar espacios saludables, pero que nos ayuden. Bueno, una de esas son las cubiertas vegetales, que también se llaman green roof, eco roof, techos verdes, y que no son más que unas capas de vegetación utilizadas en los techos de los edificios, ¿ya? Que los vamos complementando con otros elementos que nos sirven para el uso tecnológico, que era lo que yo les hablaba. Si incorporamos elementos que utilicen elementos naturales y que generen energía, nos van a empezar a ayudar. Estas cubiertas vegetales ayudan a que obtengamos la certificación LEED, nos dan muchas ventajas a nivel estético, como aislantes térmicos, como reducción de la demanda energética, y ayudan a que la cubierta del edificio, que es esa que en el fondo se mantenga totalmente
en una temperatura promedio y no así se eleve y baje tanto por la oscilación térmica diaria que tenemos. Entonces, dentro de los beneficios de las cubiertas vegetales está la capacidad de absorción de agua, el aislante acústico, son excelentes reguladores térmicos hacia el interior y hacia el exterior del edificio si formamos grandes capas de áreas verdes. Sedimentan el polvo y crean ecosistemas. Con eso podemos incorporarlo y lo hemos incorporado en los hospitales. Y se ha incorporado, por ejemplo, me tocó incorporar en el área, y lo vamos a ver más adelante, en la parte psiquiátrica y en otro, y vamos a ver el porqué, el uso. Y aquí tengo una muestra de un arquitecto, un gran arquitecto que ya muchos años atrás, en 1929, en Finlandia, estuvo en el sanatorio Paimo, donde él se preocupó de mejorar a esas personas que estaban afectadas a todo lo que era la tuberculosis en ese minuto, a generarles espacios que ingresara la luz, que ingresara el contacto con la naturaleza, y no solo eso, y yo creo que los arquitectos necesitamos ser mucho más. Generó sillas especiales para el reposo, las sillas Paimo especiales como para entender de que esas personas se tenían que recuperar. Hacia allá voy yo. No voy a que incorporemos las cubiertas nomás, ni incorporemos las cosas, sino que incorporemos en base a qué, a generar espacios gratos para las personas que están ahí. Esto para mí era una referencia, amplió los recintos de atención, o sea, realmente estudió todo ese tema de lo que estaba sucediendo, la localización, las reposeras, realmente un excelente ejemplo de lo que estamos hablando. Y bueno, los green roof, que ya los vimos, nosotros tenemos muchas imágenes como las que están viendo donde está el árbol, que era en algunos recintos hospitalarios que van como en H y que dan esos recintos para ventilar y aislar. Las personas tienen vistas a estos sectores, tienen vistas a sectores naturales y se ha comprobado que su recuperación es mucho más rápida, y ahí les voy a dar más datos. Este es el problema en Santiago, por ejemplo. En Santiago está acá, pero el efecto de isla de calor es el que ustedes ven allá con el gráfico. En las zonas urbanas se puede elevar hasta 10 grados Celsius la temperatura, independiente en comparación con las zonas más suburbanas y rurales. Acá en la termografía abajo se ve también el efecto de isla de calor. Y es porque nosotros hemos ido encementando las ciudades se empiezan a calentar, es lo que pasa en el verano. En el verano tenemos la temperatura y en la tarde, como a las 8 de la noche, sentimos que el calor es al revés y empezamos como a sofocarnos porque arde el cemento y empezamos a tener la temperatura en el otro sentido. Bueno, y ahí estamos generando efecto invernadero. Y aquí está el ejemplo de la incorporación de áreas verdes en los jardines. Estos son ya más datos duros y estos son estudios que se han hecho a través de años. Se supone que la incorporación de las áreas verdes disminuye el estrés, normaliza el humor y el estado psíquico de las personas, disminuyendo la presión arterial y la tensión muscular. Genera bienestar, agilizando la recuperación de los pacientes. Estimula el uso de los sentidos, aromas, texturas, sonidos y colores, aporta espacios para sociabilizar, contribuyendo a la integración física y social de los pacientes. Lo vamos a ver en ejemplos un poco más adelante. Y como área verde, crea un hábitat para la flora y fauna, ayudando a la biodiversidad del área urbana. Y existe un estudio realizado hace mucho tiempo en el cual pusieron a dos pacientes, uno frente a unos árboles y otro frente a un muro, y vieron cuán rápida era la recuperación de la persona que estaba frente al área verde. Entonces, si vemos eso, la persona va a desocupar más rápido la cama, el día cama. Y si vemos eso a nivel de los meses, vamos a tener más posibilidades de usar el día cama como corresponde. O sea, beneficio para ambos. Primero, la persona se va a la casa, se recupera más rápido, y segundo, el hospital tiene más posibilidades de tener habitaciones.
Este es el concepto de lo que es una cubierta vegetal. La cubierta vegetal homologa lo que es un terreno natural y lo deja en un tamaño mínimo en el que se comporta con las capas tecnológicas, se comporta igual como si fuera el terreno natural. ¿Ya? Entonces ya estamos viendo cómo influye esto en las personas. Y la incorporación de la vegetación, esto se trabajó así cuando hicimos los hospitales, hemos hecho ya 3 con cubiertas vegetales. Las cubiertas vegetales hay que mantenerlas, ¿eh? Me tocó trabajar en el Instituto Nacional de Normalización para todo lo que era la nueva normativa de las cubiertas vegetales en Chile. Y yo les digo abiertamente que ahí se generó todo lo que significa una cubierta vegetal. Las cubiertas vegetales no se ponen así nomás y después que queden. No es como pasto sintético. Esto hay que mantenerlo, tiene un costo y si no está dentro de la concesionaria concebido, esto muere. ¿Ya? Entonces, si vemos lo que estamos viendo aquí, yo les digo, esto es lo más importante que nosotros queremos con los pacientes, ya sea adultos o pequeños. El olor, el aroma, la parte sensorial, las texturas, el color. Y les comento esto porque en la parte psiquiátrica de uno de los hospitales se utilizó mucho lo que era textura, aroma y se empieza a trabajar con las distintas especies. Bueno, y eso lo ve la paisajista porque no lo ve uno realmente, ¿ya? Y lo más importante también es que tengamos en los hospitales y en todos los recintos elementos que sean para sociabilizar, que nos permitan contemplar y que permitan que la gente que también trabaja ahí pueda contemplar espacios que son más alegres, más sanos. Acá tenemos algunos, aquí está Álvaro que estuvo presente en este hospital, el hospital de Talca. Tú trabajaste en este hospital con una cubierta vegetal que funcionó súper bien durante 3 años, todavía está bien porque llueve bastante allá, pero en un momento que le sacaron la mantención. Tengo entendido que hace como 1 año, 2 años le sacaron la mantención, pero esto sí ha funcionado y sin problema. Este es un proyecto tuyo, ¿verdad, Álvaro? Sí. Ya, vamos a mostrar como 2 ejemplos nomás de acá y los otros de allá. Este es otro hospital de Rancagua que también aquí es de Jaime Sáez y también incorporó lo que eran las cubiertas vegetales y por supuesto se apoyó en gente entendida también en el tema para desarrollar este proyecto. Y también tiene mantención. La otra vez estuvieron presentando a una persona que se dedica ya y que la está manteniendo. Y bueno, les voy a mostrar algunos ejemplos que no son chilenos, pero que yo quiero que vayan más allá, que yo les digo que están generalmente para niños y para hospitales psiquiátricos, pero que tiene que ver con no solo la vegetación, sino que con también el uso de la luz y el color, que yo creo que nosotros ya basta de tener espacios como que es hospital y listo, quedó así, grandes salas que no tienen sentido, y como estos, por ejemplo. Obviamente que recintos así, a lo mejor no vamos a poder tener todavía, pero sí que nos sirvan de inspiración, que nos sirvan como para tener espacios que realmente nos permitan recuperarnos y que sean gratos para poder reponernos con facilidad. El uso del color y no solo eso, sino que toda la parte verde también se ocupa mucho como terapia para las personas. Entonces eso es importante, el contacto. Y ustedes ven en los hospitales en Filadelfia, hospitales de niños, y cómo están como para trabajar con estos elementos, ¿ya? Después, aquí está este otro hospital de niños en Texas, donde tenemos la incorporación de un elemento que en esto es lo que me toca trabajar a mí y es tremendo, que tenemos elementos como la presencia del agua, que es súper saludable y todo,
pero que tenemos que impermeabilizar, dejarlas impecables, aparte con las cubiertas vegetales y todos los elementos. Entonces, impermeabilizar elementos así, que cada vez más las inmobiliarias, constructoras y distintas empresas quieren sacar todo lo que es verde de algunos sectores porque dicen se pasan de agua y no queremos más porque después vienen los problemas. Bueno, esto es lo que hay que trabajar y tratar, porque yo creo que sí se puede lograr, ¿ya? Entonces aquí era en construcción y ahí terminado. Otro ejemplo, en general son todos de niños, pero aquí, como si ustedes se fijan, aparte de las áreas verdes está el uso del agua, el uso de otros elementos para mantener más vida dentro de lo que son los recintos hospitalarios, ¿ya? Y después, por ejemplo, el hospital psiquiátrico también en Rusia, donde vemos distintos volúmenes con las plazas metidas entre medio. Lo mismo que nosotros tenemos unos proyectos que acá ganaron premio, los proyectos del hospital como arquitectura de grandes hospitales, premios por arquitectura hospitalaria a nivel sudamericano, que era de Tirado, Bratz, que es Maipú y La Florida, que tiene distintos elementos a distintas alturas, proyectos que realmente son grandiosos. Por eso les quiero mostrar cómo la arquitectura, cómo podemos ir ganando en espacios. Y, aunque no lo crean, y en algunas personas me lo han pedido, el uso del color, tanto en el interior como en el exterior, y en algunas partes, como en de que está acá, están usando elementos que ayuden psicológicamente a las personas. Porque lo que yo creo que si estamos enfermos, debemos hacer cosas para recuperarnos y no seguir más enfermos. ¿Ya? Y eso, te digo, por Dios, que yo creo que nos hace falta ya. Estamos todos enfermándonos por lo graves que nos estamos poniendo. Pero bueno, volviendo a la parte, ahí yo les dije, vamos a ver la parte de cubiertas vegetales, uso de luz, uso del color y uso de otros elementos que nos estimulan. Volvemos a la parte de tecnologías. Y como ustedes ven, en energías renovables nosotros tenemos una radiación total tremenda, por lo tanto podemos ir incorporando paneles solares y otros elementos, pero no solo están los paneles solares, sino que ahora nosotros tenemos la incorporación en los edificios de membranas reflectivas, membranas que en el fondo que son de PVC y que tienen un valor añadido que permiten reflejar y permiten en realidad absorber lo que se requiere y reflejar todo el resto. Eso nosotros ya lo podríamos incorporar dentro de los distintos proyectos. Existen en distintos colores. Allá hay un proyecto que tiene una de color beige, por ejemplo. Estos son los colores que están. Y bueno, son los llamados cool roof, techos fríos, que en el fondo permiten reflejar en la reflexión solar con respecto a los proyectos convencionales. Aquí hay otro, que es la incorporación de los paneles solares, y esto es nuevo, como estoy entregando elementos nuevos. No solo a través de los paneles, como se los presenté hace un rato, sino que podemos hacerlo a través de las mismas láminas y generar la forma del techo. Y no que quede el panel parado absolutamente como corresponde, deberíamos incorporar estos elementos como parte de la arquitectura. Y existen elementos que vienen en rollo y ahí como se están instalando. Y hay ejemplos, por ejemplo, en Antofagasta, de hace muchos años que hicimos un ejemplo acá de ver cómo se iba generando la energía y sí se puede. Entonces creo que podemos hacer este tipo de cosas. También está otro tipo de elementos, también como para elementos solares, para la energía solar que podríamos utilizarlo. Y está también, ahí está, ay, me devolví. Esto es para que podamos ver que se adapta a cualquier arquitectura y que podemos generar las cubiertas como nosotros queramos o que pueden ser totalmente recorribles. Ahí la tenemos en una con jardines a los lados. Acá vemos la fácil instalación y viene así en rollo.
tal como ustedes lo ven. O sea, esto está aprobado acá. Yo les digo, hay distintas empresas y que lo tienen y que lo han intentado traer, lo han traído, o que bueno, eso ha sido así muchas veces, pero hay que seguir adelante. Y este es otro tipo de sistema. Este sistema son membranas que en el fondo funcionan, que limpian el ambiente. Son una protección descontaminante para las cubiertas que tienen gravilla, que estas son gravilladas, son asfálticas. Entonces hay una capa de dióxido de titanio que cubre el producto, y los gases tóxicos emitidos por la contaminación se transforman en nitrato bajo los efectos de los rayos UV y luego son evacuados por la lluvia, por el agua lluvia. Esta autolimpieza frena igualmente el desarrollo de sustancias orgánicas de musgos y líquenes. O sea, estas tecnologías están. Estas tecnologías a veces las hemos usado, nosotros las hemos usado muchas veces en edificios más comerciales o corporativos, pero también se pueden usar como las otras tecnologías. ¿Por qué no como arquitectos nos las empezamos a ocupar en todos los otros sectores si queremos abordar todo lo que vimos en un principio, la problemática del cambio climático y todo lo que estábamos hablando? Y bueno, nosotros como oficina, nosotros realizamos los proyectos, incorporamos las cubiertas vegetales, pero más que nada vamos realizando el proyecto de impermeabilización, que es el que ustedes ven allá. Lo que está a mano allá arriba es la clínica Indisa de Maipú, donde nosotros empezamos a generar los distintos sectores que tienen que ir impermeabilizados, con el grado de impermeabilización que tienen que tener, y que además tenemos que ver los costos, porque ahí hay un problema, pero ahí después tenemos que llegar y luchar porque realmente se construya lo que dijimos y que respeten las especificaciones, porque después llegan las constructoras, nos cambian cosas, y eso ha pasado, pero en el aspecto de... Es muy importante que nosotros estemos presentes con lo que queremos hacer y que nos respondan, porque estamos buscando cosas pero que tampoco son excesivamente caras, sino que estamos buscando soluciones que den una respuesta a las necesidades. Trabajamos la parte de impermeabilización desde el hormigón, los elementos que van entre las enferraduras, la preparación de la superficie y toda la gama de productos de impermeabilización que pueden haber, porque no representamos ninguna empresa, sino que simplemente vamos viendo lo que el mercado está ofreciendo, lo que hay en stock, los problemas de stock y qué es lo que puede suceder. Eso sería. Espero que las haya motivado, porque yo quería, esta charla era más bien motivacional, no era de otra cosa. Eso. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Vicky. Y como decíamos al principio, el patrimonio de salud que tenemos que cuidar, tenemos todos los elementos de la naturaleza que nos dio Dios, el agua, el aire, las plantas, la vegetación, lo tenemos listo para poder ayudar en nuestras construcciones. Y voy a agregar a propósito de lo último que dijo Vicky, una cosa súper importante. ¿Ustedes saben cuánto cuesta un hospital en plata? Yo les voy a dar el precio de un hospital. Un hospital cuesta lo que cuesta hacerlo funcionar al año. Y lo he preguntado en Japón, en México, en Argentina, en Brasil, en Perú, en Costa Rica, en Venezuela, en España, en Francia. Lo he preguntado esto mismo y así que les puedo asegurar, el hospital cuesta construirlo lo mismo que cuesta operarlo al año. Entonces, si el hospital está hecho para que dure 40 o 50 años, quiere decir que nos vamos a gastar la misma suma 41 o 51 veces. Esa una vez es despreciable. Por lo tanto, no nos fijemos en precios, porque el hospital lo que cuesta, lo que necesitamos hacer es que el hospital sea económico en su funcionamiento, en su operación. Eso es lo que necesitamos. ¿Y qué es lo que necesitamos?
Como plantea Vicky, las cubiertas estas que nos permiten ahorrar energía, porque estamos ocupando el sol, nos permiten enfriar un ambiente, como lo hicimos, por ejemplo, en el hospital de Talca. En el hospital de Talca la cubierta verde va sobre el piso mecánico, con la idea de que los equipos propiamente tal no se calentaran demasiado porque les llega el sol directamente encima. Y además, con un problema de refracción de la fachada del edificio, era necesario también protegerla. Entonces, preocupémonos de hacer un edificio que sea lo más eficiente posible para proteger la salud del ser humano, porque eso necesitamos los hospitales. Pero para dar salud también necesitamos proteger aquellos edificios que ya fueron hechos. En este caso vamos a ver uno que ya fue hecho para otro fin, pero que de todas maneras su arquitectura era importante y se decidió mantener, en gran parte para darle un nuevo uso. Y entonces ya no es para reclusos, sino que es para usuarios del sistema de salud, lo que nos va a presentar Laura Alarcón en este momento con la presentación de cómo se recuperó este patrimonio en la ciudad de La Serena. Adelante. Gracias. Buenas tardes. Como bien dice Álvaro, yo soy Laura Alarcón, soy arquitecto y soy socia de ARCO, por eso estoy en este espacio. Sin embargo, soy su directora ahora de Recursos Físicos y Financieros en el Servicio Salud Coquimbo. Les traigo un proyecto que es bastante particular. Mi ponencia se llama Patrimonio y Salud, el Centro de Diagnóstico y Terapéutico del Hospital de La Serena. Esta obra, cuando partió sus ideas, yo era jefa de recursos físicos, venía llegando al servicio y ahora en realidad la idea es traerlo por una muy buena experiencia con respecto al rescate patrimonial. Yo vengo en representación de mucha gente en realidad, porque conozco la historia, pero también porque quiero rescatar lo que se hizo en este edificio, que es bastante particular y que involucra a mucha gente. Hay gente que empezó a trabajar desde que nos dieron el terreno de este edificio y que era de la comunidad del hospital, gente que trabajó en los estudios preinversionales, gente que trabajó durante se hizo la obra. Aquí hay algunos que me acompañan, en realidad porque es como nuestro chiche de La Serena. Pero, bueno, en general yo le voy a hablar de 4 temas. Uno que tiene que ver con el contexto, que es súper importante para este proyecto porque se hace en un contexto de la ciudad de La Serena que nos limita en algunas. Al principio nosotros sentimos que nos limitaba, finalmente nos dio una oportunidad de mejora súper grande que nunca imaginamos. Después vamos a hablar de cómo se formuló este proyecto, cómo se construyó, básicamente la parte más patrimonial, que es como la idea de la ponencia, y cómo ahora está funcionando. El contexto, como les dije, yo vengo de La Serena, la capital de la región de Coquimbo, es una de las ciudades más antiguas fuera de Santiago y que en estos momentos tiene 478 años. ¿Y qué tiene de particular la ciudad de La Serena? Nosotros tenemos la zona típica más grande del país, con casi 100 cuadras, son 170 hectáreas, fue declarada patrimonio en el año 81. Y tiene dentro de esta zona patrimonial 14 edificios monumentos nacionales y además otros edificios protegidos. Entonces, ahí abajo se ve, este es el Hospital de La Serena y este es el terreno de la cárcel. Ambos están dentro de la zona típica y son los 2 edificios protegidos. Ese era nuestro contexto cuando partimos haciendo este proyecto. Entonces, este que es el edificio principal y más antiguo del Hospital de La Serena, que es un hospital de alta complejidad, que de hecho es el más antiguo construido en regiones, esos son los años que tiene, 463, casi como con la ciudad. Obviamente no partió aquí, partió en otra parte, pero es la misma historia. En este momento está en un terreno de 22.400 metros cuadrados y dentro de esta zona típica lo que nos limitó siempre es su crecimiento. No podíamos hacer más altura ni ocupar más espacio, por lo tanto esa fue una problemática que tenía el hospital cuando obviamente había que normalizarlo y ponerlo de acuerdo al estándar. Entonces, ¿qué pasó? En el año 2005 en la ciudad de La Serena se decidió cerrar la cárcel. La cárcel que estaba en la ciudad, ahí ustedes vieron cercana al hospital,
Y la comunidad, aquí es súper importante, quiero que se fijen en este caballero, que es don Juan Guerra. Él es el presidente del Consejo Consultivo, ha estado desde que partió esta idea de proyecto. La comunidad pensó en algún momento hacer un plebiscito porque la municipalidad quería hacer un centro cultural y la comunidad en general quería algo para salud, para el Hospital de La Serena. Entonces nos saltamos el plebiscito porque esta gente que ustedes ven ahí estuvo en todo el centro de La Serena sacando firmas y llegó a tener 9.000 firmas de gente que quería que el CDT, que era el centro de diagnóstico, estuviera en la cárcel. Como eso se logró, nosotros esta era la cárcel, en el momento en que estábamos en el año 2005. Este edificio es de 1889 y se creó, se compró el terreno a 7.000 pesos cuando estaba el presidente Balmaceda y se construyó el edificio principal, no sé si, sí, ya. Este es el edificio principal que tiene un panóptico y esta celda inicialmente era mucha más celda porque se construyó a partir de un edificio central donde se supone que estaba el vigilante y miraba sin que los presos supieran las celdas. Esta fue la única que construimos, que se construyó en ese momento, pero el proyecto tenía muchas más. Y este era el acceso principal. Este edificio era un edificio protegido y que en el año 2006 fue desocupado. Aquí está cuando estaba la cárcel en uso, con los patios y todos los presos. Llegó a tener 800 presos y después se fue a Huachalolume, que es la primera cárcel concesionada nuestra. Entonces, ese era nuestro contexto. Teníamos una comunidad súper influyente que decidió que la cárcel fuera para el hospital. Bueno, para nosotros cuando estábamos en recursos físicos fue súper raro que pudiéramos construir algo de salud en una cárcel en las condiciones que estaba. Nosotros la visitamos y de verdad era deplorable. Y decíamos, ¿qué vamos a hacer con esto? Más encima en la zona típica. Pero bueno, seguimos. Y se realizó el estudio preinversión hospitalario. La gente que es de salud sabe que para hacer un proyecto de salud tenemos que hacer un EPH, que es un estudio súper largo, que dura mucho tiempo, pero nosotros teníamos pie forzado que estábamos construyendo en la cárcel. Ahí está el Hospital de La Serena y esta era la cárcel. Ese PH duró desde el año 2006 al 2008 y determinó que la primera etapa de normalización del Hospital de La Serena era el CDT en la cárcel. Y a nosotros, bueno, después de todo ese tiempo, las cosas se demoran harto, pero el año 2011 nos traspasaron la cárcel a nosotros. En realidad fue uso gratuito de bienes nacionales al servicio de salud. Y así era la cárcel en el momento que nosotros la recibimos. Posteriormente, ¿qué hicimos nosotros? Claramente sabíamos que íbamos a hacer el CDT en la cárcel, pero como estábamos en zona típica, el Consejo de Monumentos Nacionales tuvo que revisar el proyecto y definió un área que no se podía demoler del edificio protegido de la cárcel, que era la que yo les comentaba al principio. El panóptico, me equivoqué, que era ese que estaba acá. Entonces nosotros tuvimos que hacer un proyecto que significaba demoler el edificio que se eliminaba y hacer un retiro de relleno y estrato cultural de 1 a 2 metros, porque además no sabíamos si íbamos a encontrar alguna cosa arqueológica y tuvimos un arqueólogo trabajando con nosotros, cosa que nunca habíamos tenido, pero llegamos a dejar así el terreno de la cárcel. Quedó efectivamente solamente el edificio protegido y una excavación y además se agregó al edificio protegido la mayoría del cierre perimetral, que era histórico, se supone. Entonces, eso forma parte del edificio. Nos trajo harto problema. De hecho, por aquí como que se anduvo cayendo, tuvimos terremoto entre medio, entonces, bien complejo. Pero, finalmente, logramos tener el RS de este proyecto, ya con la demolición hecha. Mientras se hacía esta demolición, nosotros contratamos el diseño a la empresa de Metro Concha y John Bauerle, que en realidad estábamos hablando con Álvaro, que nos revisaba en el ministerio, que cuando nos juntamos, don John decía, yo sé construir hospitales, no sé restaurar edificios. En realidad nosotros tampoco, pero tuvimos que hacerlo. Como eso era bien difícil, si ustedes ven acá, se firmó el contrato el 19 de marzo y se terminó el 12 de mayo, pero tuvimos recién todas las aprobaciones en abril del 2015 en realidad, porque aquí después yo me di cuenta, un año después de que se había terminado el diseño.
Eso habla de que este proyecto lo revisó mucha gente, especialmente el Consejo de Monumentos Nacionales, que nos hizo hacer como 3 proyectos para poder llegar a esta imagen que era el edificio nuevo de salud con la cárcel adentro. Nosotros obtuvimos el RS de la etapa de ejecución, o sea, para que nos dieran los recursos del Ministerio en el año 2015. Sin embargo, en ese mismo mes, que fue julio, en Hacienda nos dijeron que no había plata. Y que no había plata porque era muy caro, porque además era muy caro porque tenía un edificio patrimonial. Pero ¿qué pasó en La Serena? Toda la ciudad salió a las calles y empezó a reclamar, así igual como cuando pedían la cárcel, pero ya ve que ha pasado un tiempo. Uno aquí ve que está el alcalde, están los parlamentarios de esa época de todos los colores, aquí no hubo ninguna distinción. Hicieron mucho revuelo, hoy aquí están mezclados con médicos y además los mismos médicos que renunciaron porque no iba a hacerse el CDT también salieron a protestar. Esto escaló tanto que llegó a Santiago, ahí está, la misma persona que yo les dije que se fijaran, está ahí y fue al Ministerio de Salud a pedir que se aprobara el CDT. Nosotros teníamos el diseño terminado, pero no teníamos recursos. Entonces, nosotros ¿qué logramos? Que ese mismo año, pero en noviembre, el Consejo Regional de Coquimbo autorizó 7.800 millones de pesos para el año 2017, o sea, para el futuro. ¿Por qué? Porque eso salía de más el proyecto. Entonces Hacienda, que tenía un presupuesto de 62.000 millones, dijo, yo no tengo 8.000 más para poner. Entonces el gobierno regional dijo, yo los pongo, pero ustedes den la plata. Aquí fue una presión súper grande que tuvimos, que ahí ya ellos votaron. Esta plata en realidad se las dio la Subdere, también el gobierno al gobierno regional, porque no había tampoco. Pero finalmente aquí están los dirigentes celebrando el día que nos dijeron que sí se podía construir. Pero fíjense, estamos en el 2015. Vino la ministra de esa época y aquí está el mismo caballero, ¿eh? en la adjudicación. Se publicó en noviembre de 2015 y se aperturó en junio del 2016. Pasaron muchas cosas entre medio porque la Contraloría también nos objetó, nos pidió que hiciéramos un estudio de impacto ambiental porque estábamos en zona patrimonial, era un tema que había salido en ese tiempo. Finalmente logramos que eso no se hiciera, pero a pesar de cerrar el 2016, nosotros recién entregamos terreno en diciembre del 2017, porque estuvimos como 1 año y medio en puras peleas de que se podía hacer o no. Finalmente se entregó el terreno y aquí de nuevo aparece el mismo caballero que está, porque él ha estado en todo el proceso en realidad. Y él nos ha servido mucho, porque a veces si no hubiera sido por él quizás no tendríamos el proyecto. Él movilizaba a toda la gente. Y paralelo a eso, en la cárcel, antes que se entregara el terreno, en noviembre del 2017, se ocupó como locación para una película. Yo no sé si la han visto, pero Pacto de Fuga, que está protagonizada por Benjamín Vicuña, que es de David Abdala, el director, ocupó todas las interiores de esa película están hechas en la cárcel de La Serena antes que se empezara a trabajar. ¿Por qué? Porque este evento fue en la Penitenciaría de Santiago y la única cárcel en Chile que había con esa estructura era la nuestra. Y estaba entregada para salud y ellos nos fueron a pedir, hicimos una cosa colaborativa y ellos trabajaron. Aquí se ven partes de grabaciones de la película y ahí él cuando conoció la cárcel. Esto es el video del tráiler y este espacio que está aquí es la cúpula de la cárcel. Después de eso nosotros entregamos el terreno. Fue todo así, entre que hicieron la película, entregamos el terreno un mes después y todo funcionó y de hecho se ve súper bien la cárcel. Bueno, ¿y cómo hicimos esto? Se contrató la empresa adjudicada fue Moller Pérez Cotapos. Se inició la obra el 29 de diciembre y se terminó el 15 de diciembre del 2021, hace poco, el año pasado. En realidad la obra tiene este monto porque el resto de recursos eran para el equipamiento. O sea, no solo la obra. Se demoró 1.300 días, finalmente, porque aquí tiene algunas ampliaciones de contrato. El edificio, ¿cómo es? Consta de 2 edificios, porque nosotros tenemos al medio la cúpula que corta todo el edificio, tenemos un edificio de diagnóstico y un edificio de tratamiento. Ahí están todas las cosas que tiene, lo más importante, tiene hacia el lado del edificio de tratamiento, tiene
citopatología, diálisis, laboratorio, oncología, rehabilitación y cirugía ambulatoria también. Una farmacia satélite y una farmacia oncológica. Hacia el otro lado tiene todo lo que tiene que ver con box de procedimientos de especialidad, principalmente La Serena tiene otorrino y cardiología como especialidad de la región, y además tiene todo lo que tiene que ver con farmacia, con administración, cirugía, admisión y imagenología, con el primer resonador que tiene la región. En general, si uno ve, el edificio tiene 40.000 metros cuadrados, pero son 21.353 de recintos clínicos, 3.000 del edificio patrimonial y 15.000 de recintos no clínicos. Si ven el corte, tenemos 3 subterráneos, 4 en este lado, y sobre eso construimos, porque uno de los requisitos fue que nada fuera más alto que la cúpula. Eso es un requisito de monumentos nacionales, entonces eso hace que nuestro edificio esté súper enterrado. Este era el edificio original que se construyó en la cárcel. El proyecto tenía, como yo les contaba, más brazos, todos esos que no se construyeron nunca, sin embargo esto sí estaba construido y a nosotros nos pidieron dejar todo eso. El panóptico, que es un área donde hay oficinas y bodegas, la área de celdas, que ahí sale la reunión y casino, y el acceso a Anfión Muñoz, que está en las oficinas de la dirección. Entonces, ¿qué hicimos? Primero hicimos un tratamiento de terreno. Obviamente, después que se había demolido, la empresa llegó y tuvo que hacer un tratamiento de terreno para soportar este edificio, hacer 3 subterráneos y dejar los muros perimetrales en pie. Unos muros perimetrales que se caían. Pero bueno, ¿qué se hizo? Se utilizaron taludes y refuerzos de pilas. Eso fue un trabajo bien interesante que duró igual harto tiempo, y las pilas de hecho eran excavaciones donde se metía una persona bien pequeña y llegaba hasta abajo, salía súper transpirado porque en el fondo hacía tanto calor en el fondo de la tierra y ellos hacían excavaciones por hoyo, entonces hacían muchas y yo me acuerdo de esa experiencia de haberlos visto, de verdad yo nunca había visto un trabajo así, pero lograron hacerlo. ¿Y cómo partieron? Así partió Moller con el terreno. Después fue haciendo las pilas y tomando este edificio y dejándolo protegido para que no se cayera. Finalmente dejó toda la excavación hecha y quedamos así. En realidad nosotros estábamos con los 3 subterráneos hechos, las calles funcionando alrededor. Yo siempre decía, si alguien choca aquí se va a matar porque cabe 3 pisos por abajo. Nadie se imaginaba que teníamos eso, de afuera no se veía nada porque estábamos trabajando para abajo. Y finalmente el tratamiento de terreno terminó en eso. Otra cosa que es importante que vimos es los refuerzos estructurales de las celdas. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos este edificio que no lo veíamos más que así. Sin embargo, de acuerdo a los proyectos que hicieron los especialistas de restauración de la empresa de diseño, más los ahitos patrimoniales que nosotros teníamos, determinaron que había que hacer refuerzos estructurales en este edificio. Para eso tuvimos que intervenirlo y meter estos pilares dentro del edificio, de acuerdo a los procedimientos que habían sido aprobados por monumentos nacionales también. O sea, todo esto nos iban viendo. Y adentro iba siendo así, se iban insertando los pilares, se iba descubriendo la albañilería original, mezclando con albañilería nueva porque había que restaurarla. Se iban haciendo todo un detalle de estructuras para salvatar estos arcos, igual como habían sido hechos, por lo tanto teníamos que volver a estudiar para atrás cómo se hacía, insertando los pilares y poniéndole los arcos. En realidad eso fue un trabajo que se hizo en todo el volumen, finalmente para llegar a esto que es como lo último que nosotros tenemos ahora. Pero eso era un trabajo enorme mientras se construía un edificio moderno a los lados. Y ahí se fueron transformando el edificio de celda al interior de la cárcel. Lo que es importante, nosotros nos pidieron dejar los ladrillos a la vista, los ladrillos de arcilla, y lo que quedó como estuco, que es esto, se hizo con estuco lacal. Todo era así pedido por patrimonio. Y claramente el procedimiento de escapado, de sacar este estuco, tenía que ser con harto cuidado porque podíamos salir con pedazos de muro y uno no sabía cómo estaba debajo de eso. Y habían espacios, sí, efectivamente, que estaban dañados y que tuvieron que construir de nuevo entre medio.
Finalmente, eso es lo que nosotros tenemos. En este lado van a aparecer las celdas antes, así recibimos la cárcel y así la dejamos. Ahora, en este rato, está así. Es súper impresionante verlo porque para hacer este trabajo yo fui a sacar las mismas fotos que tenía en la cárcel. Acá en el segundo piso pasa lo mismo, estarán las celdas con unos pasillos pequeñitos y nosotros dejamos las celdas igual, pero restauradas. Acá también es una imagen de celda del segundo piso. De verdad estaban así, sin barandas y todo, así se ocupaba la cárcel, nosotros la dejamos en estas condiciones. Y, por ejemplo, estas barandas que son originales, que son casi las mismas acá, estas aberturas no son las que nosotros podemos tener en salud, entonces tuvimos que ponerle vidrio para que no pudieran pasar, porque no podíamos retocarla. Y también nos pidieron dejar dentro una celda testimonial, porque este edificio tiene gran carga para la región. Fue la cárcel pública donde estuvieron mucha gente, ustedes podrán entender, más de 100 años de uso. Mucho pasó también la caravana de la muerte y mató a mucha gente importante de la región. Por lo tanto, es un edificio muy cargado en sentido negativo. Y nos pidieron que nosotros dejáramos una celda testimonial. Esto está ahora en la cárcel. En el módulo de la cárcel está todo el edificio restaurado y existen celdas, dos, una arriba y una abajo, que están igual como eran en ese momento. Lo único que nosotros le pusimos fue luz y no se restauró nada. Está los cerrojos y ahora el hospital armó también un camastro de cómo ellos dormían. En estas celdas que son súper pequeñas, dormían 6 personas, arriba y abajo, sin baño y en esas condiciones. Por lo tanto, nosotros lo tenemos dentro y es una celda que en realidad es testimonial, es como un museo de sitio. Después tenemos también, como se fijaron, hay harta ferradura y estructura metálica y de madera que se restauró. Aquí aparece el equipo tanto del diseño, que es el señor Atria, y la hito patrimonial, que nosotros teníamos en la obra, y se llevaron todo esto lo hizo la empresa que estaba a cargo de la restauración, hizo ficha de todo, se la llevaron a unos talleres en Valparaíso y allí los restauraron. Y se volvieron a poner en este lugar. Además se incorporó algo súper interesante, que se utilizaron todas las puertas de las celdas que están acá, se volvieron a usar. Eso no estaba en el proyecto original, pero al darnos cuenta que la madera era súper buena, porque de verdad la madera era súper noble, habían resistido muy bien, se decaparon y se mantuvieron, y todas las puertas que hay ahora son las mismas que habían antes. Otra cosa también que se tuvo que hacer era la parte de estructura de madera de la celda, que básicamente, como les dije, eran maderas súper nobles. Por lo tanto, lo que tenemos ahora son las maderas originales. Hay pino oregón canadiense, hay raulí, creo, no me acuerdo, roble puede ser. Pero todas se mantuvieron. Lo que nosotros tuvimos que hacer fueron las uniones, que esas sí no eran de materiales nobles, entonces estaban destruidas, y lo que se fue haciendo todas las uniones nuevas. Y se iban analizando las maderas. Si estaban más del 75% dañadas, se eliminaba y se cambiaba, pero la mayoría no, y esa había que inyectarle un producto para que no fueran dañadas. Entonces ahora la estructura de todo eso es la misma. Tenemos algo que es súper importante, que tiene que ver con la cúpula. Eso también fue un desafío para nosotros, porque cuando nosotros llegamos, la cúpula era, nos dijeron que tenía una falla estructural que daba la vuelta por toda la cúpula, que se iba a caer, bueno, finalmente no se cayó y se restauró. Acá está la cúpula como estaba cuando llegamos y ahora como se ve. Estos son los planos originales del proyecto, y con eso nosotros trabajamos. Y aquí hay una secuencia desde cuando teníamos la cárcel, que así estaba rota la cúpula en realidad, y cómo se fue armando todo este edificio, que es el edificio principal, hasta llegar a lo que tenemos ahora. Y aquí hay algo bien interesante, porque se trabajó lo que había en esa cúpula con la mayoría de las maderas originales, y se volvió a hacer la estrella que está ahí en la misma. Se dejó la misma y se trabajó en ella para que quedara como nueva. Entonces, igual que en la otra, tenemos como era antes, cómo quedó. Ese es el panóptico, la cúpula,
y el panóptico que ahora ya está en uso, ahí están las oficinas y aquí está como estaba cuando nosotros llegamos. Y este es el día en que se entregó el terreno y este es el día cuando ya no estamos así. Después tenemos algo interesante que tiene que ver con ese edificio que del acceso hacia Enfión-Muñoz. La cárcel cambió la techumbre original, nosotros volvimos al plano original, eso nos pidieron hacer, reconstruir estos frontones de acuerdo al edificio original y así es como está ahora. Este edificio tiene las oficinas y así estaban cuando estaba la cárcel y así están ahora, que también es un acceso básicamente de funcionarios. Las rejas se cambiaron por puertas y se dejaron a la vista los ladrillos de las bóvedas. Eso es súper interesante porque eso no estaba a la vista, se fue descubriendo en la medida que se construía. Aquí, por ejemplo, hay una oficina, como están ahora, estos pisos son de madera reconstruida, se ocupó todo lo que se podía sacar y se volvió a poner. Entonces también tiene un rescate y que tiene que ver con el reuso de los materiales. Entonces el edificio en sí igual tiene cosas que reutilizó, que no estaban en los lugares porque esta madera fueron sacadas de otros lados. Y claramente este proyecto, como nació de la comunidad, tiene que volver a la comunidad. Y el Hospital de La Serena ha hecho un gran trabajo con respecto a la difusión de todos los hitos que pasan en este hospital, desde las redes sociales hasta la prensa, la local, porque en realidad es un hito para nosotros tener este edificio tan bullado. Si partimos el 2005 y el 2022 estamos ahora ya usándolo. Aquí aparece cuando nos dieron las primeras autorizaciones sanitarias porque lo vamos haciendo en etapas. Llevamos en uso como el 80% del edificio. Están ocupándose los pabellones. Ayer en la charla de Luciano habló de los pabellones del CDT, son de este edificio. Acá se fueron haciendo distintas cosas, como lo primero que fue rehabilitación. Aquí está cuando se empezaron a hacer la cirugía y habla que son uno de los 3 centros regionales de resolución de lista de espera. Y también se hizo todo un trabajo con la comunidad porque ahora uno tiene que preguntar dónde va, si le toca ir al CDT o al hospital antiguo, y ahí la gente tiene una línea directa para esa comunicación. Y también se han hecho trabajos con todo lo que tiene que ver con la cultura, porque este espacio era un espacio triste y ahora es un espacio más alegre. Está abierto a la comunidad tanto en la parte de fotografía, por ejemplo, y teatro. Y también para el Día del Patrimonio se utilizaron las mismas dependencias de estas celdas, donde el grupo de teatro del hospital hizo una intervención. Hubo orquesta y todo. Y en realidad acá debe aparecer el señor Guerra por ahí, en algún lado, porque también se hicieron los trabajos con la comunidad. Y obviamente sigue ahora buscando gente van a llegar como 240 cargos a pedir una reunión, así que nosotros seguimos buscando, ahí yo termino. Y ahí hay parte del equipo que está en el CDT y que en el fondo es el que está ocupando este edificio que nunca pensamos que iba a ser para salud. Eso nomás. Bueno. Muchas gracias. La Serena quedó vacía. Se vinieron todos para acá. Si hay alguna pregunta, no sé, si quieren pasar aquí adelante, alguna pregunta que quieran hacer al respecto, cómo ha sido utilizado el patrimonio natural y el patrimonio construido para... Esas dos no. Sí. Estamos sobre la hora, así que por eso preguntas cortas para respuestas cortas. Gracias. Hola. ¿Hay alguna pregunta? No. No hay. No, parece que no. Yo quisiera hacer una pregunta a Vicky, ¿Sí? Con respecto al uso de las aguas grises, porque en varios hospitales hemos propuesto el uso de aguas grises para precisamente regar todas las cubiertas verdes y siempre se han opuesto por alguna u otra razón, ¿no? En circunstancias que creo que es el mejor uso que se le puede dar a esas aguas, ¿sí? Aguas provenientes de duchas y de lavatorio, perfectamente por un proceso de desaponificación se pueden utilizar para el regadío, sobre todo en sectores
y sobre todo en momentos de sequía como las que hemos tenido, que felizmente hoy día nos dan un pequeño alivio. Pero, ¿qué pasa con eso, Vicky? Ay, bueno, ese es un problema. El primer edificio, el Hotel Radisson en Concón, fue uno de los primeros proyectos que empezó a utilizar aguas grises que quería utilizar aguas grises para regar el muro vegetal que tenía. Y resulta que no estaba aprobado. Las aguas grises costó que entraran, ahora está recién la norma, va a empezar la norma de eso. Pero los hospitales tienen un poco prohibido el riego de las áreas verdes con aguas grises por seguridad. Pero en realidad lo necesitamos. Dicen que es por seguridad para que nadie la vaya a tomar, ni ese tipo de cosas. El problema es que yo creo que se requiere mucho por la falta de agua, con los problemas hídricos que tenemos. Creo que hay que echar a andar definitivamente esa norma. Y aparentemente existía un problema con la sanitaria. Como que ellos no dejaban, era el agua que entraba más el agua que salía. Yo creo que ustedes deben saber mucho más que yo de esos temas, están más metidos pero a mí me dijeron que era un problema de eso. De hecho, vino un español que traía los sistemas para el riego en las plazas. En los distintos municipios podríamos haber incorporado tratamientos de agua o parques donde podríamos empezar a utilizar, y no se pudo. Y te estoy hablando 10, 15 años atrás. Entonces creo que lo que hablábamos de realmente ocupar las tecnologías o ver cómo podemos incorporar, y eso hace falta. Bueno, y hay una cosa súper importante que tú dijiste antes, cuando yo terminé la charla, que todo lo que hablábamos de sustentabilidad y todo, por ejemplo, hoy día ya están premiando el cuarto edificio público que tiene en sustentabilidad, pero la sustentabilidad no es solamente lo que se incorpora, sino que después la operación. Sí. Así que me acordé de eso, que hoy día salió la noticia justamente de ese tema, ¿ya? Aprovechando de tocar un tema aparte. Eso. No sé ¿Alguna si tiene... pregunta? Sí. Hola. Justamente retomando el tema, también me tocó ver el proyecto de riego, el paisajismo, el Barros Luco. Creo que una parte rescatable, si bien para el agua de riego no se puede ocupar las aguas servidas, es un planteamiento muy importante de la recuperación de agua de los equipos. Eso sí. Para poder distribuir dentro de los hospitales. Eso creo que es una solución en cuanto a la utilización de la agua negra, con el tratamiento que se tiene que hacer, los estanques que tiene que tener, la infraestructura, la aprobación sanitaria de la Serena, para que se pueda ocupar esa agua para el regadío, es un pozo sin fondo de papeles, trámites y detalles constructivos que lo hacen inviable. Inviable, sí. Creo que la recuperación de los equipos es mucho más factible que... Eso es cierto. Y por ejemplo, un ejemplo es que todo el muro vegetal del Parque Arauco se riega con el agua que sale de los equipos, y uno cree que el riego de estos ocupa mucho riego, estos muros, y no ocupa porque son hidropónicos y solamente van mojando y toman el agua que necesita. Entonces se recicla, llega a un tambor especial, a un recipiente donde se mide los nutrientes y se va midiendo y vuelve a retornar y va regando. Entonces nos falta saber más de todo eso. O sea, yo les digo, de cada tema que toqué, hay muchas cosas que podríamos ahondar y realmente hablar frente a los distintos proyectos y ejemplos. Sí, también al tema de la cubierta verde. Me tocó verlo en el Barros Luco. Es muy reticente uno llegar a montar todo lo que es la cubierta verde, solo depende de lo que tengas abajo. Claro. Si tiene importante, sí. Uno
uno le hace el quite porque tiene que tener redes embutidas, de riego, qué sé yo, pero hay algunas soluciones que son, incluso para la mantención del área verde, es mucho mejor y mucho más factible, que son en bastidores o atriles en áreas verdes. Entonces levanta, separa, ya no necesitas toda la malla, o sea, toda la antimembrana, claro, la tierra, solo la impermeabilización de la losa con el atril y los bastidores, que son tipo maceteros modulares, sí, que permiten un mejor manejo de las especies vegetales que se ponen sobre la cubierta y tienen la misma capacidad térmica. Sí. Incluso eso que tú dices, existe ya aquí en nuestro país una empresa que trae módulos y entonces los pueden hacer precultivados. Sí. Queda precultivado y después van y lo instalan. Entonces, si hay algún problema, tú levantas este módulo y puedes reparar donde está. Entonces, esas tecnologías están. Yo no me referí 100% a eso, pero ese es todo un tema que podríamos hablar, porque existen cubiertas vegetales in situ y cubiertas vegetales a través de módulos. Exactamente, creo que para el tema en salud es mucho más viable, factible, eso, porque la mantención también se reduce, cosa que los costos de mantención hospitalaria de salud pública siempre son reducidos, sí, y siempre es lo primero que se va a acabar, el riego, el jardín. Lo que pasa es que nosotros, ese sistema que está acá es un poco caro. Entonces, para variar, nosotros hemos tenido que ir chilenizando todo, porque sí, para ir adaptando, y están esas especies de atriles, ya los estamos haciendo en inmobiliaria. En vez de tener todas las jardineras así, para que no suframos todos, ni los arquitectos ni nosotros, si lo dejaron mal construido, queda como unas especies de atriles y van las macetas y se llena todo eso. Entonces tú después sacas la maceta nomás. Pero no se alcanza a ver de que es, de que no está sobre tierra, sino que tiene ese concepto. Gracias, Vicky, gracias por el aporte. Laura, me tocó trabajar a mí en la unidad de patrimonio del Ministerio de Salud durante varios años y uno de los problemas que teníamos era que cada vez que alguien quería transformar un edificio antiguo que había sido utilizado como hospital y que ya no estaba en uso para aprovecharlo en alguna cosa. Y entonces una de las ideas que tenía el Ministerio, no podemos recibir todo tipo de chatarras y todo tipo de escombros porque se considere patrimonial. Entonces, efectivamente hay algunos edificios que son rescatables y otros que no lo son. Pero ¿cuál es tu... cortito, sí, ¿cuál es tu visión al respecto? Mira, en realidad nosotros cuando recién partimos pensamos que nada era rescatable, queríamos que nada fuera rescatable porque en el fondo es complicado el uso de salud con las restricciones que tiene con los edificios antiguos que no necesariamente lo tienen. Sin embargo, nos dimos cuenta que hay programa que es más flexible que se puede utilizar en esos recintos, el área administrativa, el área de casino y de sala de reuniones, que es lo que tenemos nosotros, se puede. Sin embargo, no te puedo decir que no fue difícil convencer a la autoridad de que había que financiarlo, porque en realidad no es barato construir hospitales, tú lo mencionaste, pero tampoco es más caro construir hospitales en un edificio patrimonial. Pero yo creo que esta experiencia sirve para demostrar que sí se puede, que igual uno puede estar a veces medio triste de que no va a resultar. Nosotros tuvimos hasta un terremoto entre medio, donde tuvimos que de nuevo volver a mostrar cómo lo íbamos a restaurar con cosas que se cayeron, pero creo que sí es factible hacerlo. Ustedes lo vieron acá, la diferencia que tiene el edificio ahora, y yo creo que ya nadie se acuerda que nos salió más caro de lo normal. Esa es, esa es la verdad. En 41 años nadie se acuerda cuánto costó. Bueno, muchas gracias por la atención dispensada.